indicación para colocarlo, para todo procedimiento. Tercero, tienen que conocer los materiales que van a utilizar. Cuarto, tienen que saber las complicaciones que pueden presentarse y cómo manejarlas. Quinto, tienen que saber cómo retirarlos y cuándo. ¿Ya? Entonces, con el sondaje nasogástrico tienes sus indicaciones. ¿Ya? Una de las primeras es las indicaciones diagnósticas, o sea, cuando queremos investigar un hecho patológico que hemos encontrado para hacer estudios. Si tienen hemorragia, por ejemplo, hemorragias digestivas, muchas veces se colocan sondas nasogástricas, ¿ya? Tanto para cuantificarlo como para hacer algo. Incluso antiguamente, antes de que existiera la endoscopía ampliamente usada ahora, se utilizaba el sondaje nasogástrico como primera medida, se utilizaban baños de agua helada, de epinefrina diluida. ¿Ya? Ahora no tienen tanta utilidad, pero así se trataba antes, las hemorragias digestivas, para que vean la historia. Cuando hay lavados de estómago por sonda nasogástrica, también deben colocarlo, con tóxicos. ¿Ya? Cuando quieren tomar cultivos, ¿qué cultivos les interesa tomar de esa manera? ¿Contra qué? O mejor dicho, cultivando qué, esperando que encontrar qué. Bueno, como parte de la flora. Tuberculosis, no se olviden. ¿Ya? Aspirados gástricos para tuberculosis. ¿Tuberculosis de qué tipo? Extrapulmonar. ¿Ya? O gástrico. Entérica. ¿Ya? También para la medida de pH, para pHimetría, se llama volumetría gástrica, cuando hay problemas funcionales. Y bueno, eso ya es gastroenterología. Y también para hacer estudios radiológicos. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Y siempre que hagan un cultivo, toma de cultivo, no se olviden de su protección. También hay indicaciones terapéuticas diferentes a las diagnósticas. La diagnóstica usted ingresa, toma su muestra y saca la sonda. Pero para la terapéutica la deja puesta. ¿Ya? La deja puesta como a gravedad. ¿Ya? Por ejemplo, observen la primera imagen, la que está en la parte superior. Ahí está una persona con una gran distensión abdominal, ¿no? Producto probablemente de una obstrucción abdominal, ¿ya? Entonces, una obstrucción intestinal. Este paciente tiene una sonda nasogástrica colocada, ay, no se nota esto. Eso tampoco. Eso sí, ¿no? Sí. Ya. Aquí en la parte superior, ven, este paciente está intubado, está con su sonda nasogástrica, gravedad. Ya no se olviden que significa gravedad, que caiga por nivel del ápex. ¿Ya? Si su paciente está parado, por ahí abajo. Si está echado, también por ahí abajo. Si lo dejan encima de la cama, no va a funcionar su mecanismo tan adecuadamente. También nos sirve para investigar en pacientes, para hacer administración de medicamentos, ¿ya? Personas que no tienen el reflejo de glutorio adecuado. Entonces, personas sedadas, con trastorno de conciencia, con problemas de deglución, cánceres en esa zona, en la lengua, en el estómago, en el esófago, etcétera, etcétera, van a necesitar muchas veces iniciar nutrición enteral. Ya ahí está la indicación de nutrición enteral, entonces. Y por ahí van a tener que indicar los medicamentos y la nutrición por las sondas. ¿Ya? Ahora, en nutrición enteral ya van a llevar no, ya la llevaron, ¿no? Sí. Llevaron la clase de nutrición. Entonces ya saben que hay diferentes tipos de sondas nasoinales, nasogástricas, etc. Bueno, entéricas. También para hacer los lavados gástricos, también es parte de la indicación terapéutica y como tratamiento incluso en algunos casos de hipotermia. Se infunden grandes volúmenes de agua tibia, ¿ya? Para casos de hipotermia severa. En la imagen de abajo ven una persona intubada en sedación por una intoxicación por órgano fosforado, ¿no? Entonces este paciente está con su carbón activado pasando por la sonda, como pueden ver, por eso está oscurito. Y al lado ven un paciente con obstrucción intestinal. Ya no se olviden los niveles hidroaéreos, ya saben que tienen que poner su sonda, su paciente a gravedad, corregir medio interno, hidratar, etcétera, etcétera, etcétera. Para el tema de lavados gástricos, algunas consideraciones, la posición es diferente, ¿ya? A lo que normalmente con todas las demás sondas que van a colocar. Nasogástrica, me refiero a las otras indicaciones. Para el lavado gástrico tienen que colocar a su paciente en esta posición. ¿Cómo se llama esto? Tren del empuje. Las patitas más arriba que la cabeza. ¿Y cómo se llama al revés cuando la cabeza está más arriba que las patitas? Fowler. ¿Ya? Entonces, a su paciente lo ponen entre el tren del empuje y el decúbito lateral izquierdo.
y en esa posición hacen el lavado gástrico. ¿Alguna vez han visto cómo se hace un lavado gástrico? Cuando estén lejos y se coman pacientes veneno, van a tener que hacerlo, ustedes bajo supervisión. Tal vez le va a indicar a la enfermera que le ponga la sonda, pero hasta ahí va a llegar ella, ustedes tienen que hacer el lavado, indicar cuándo, etc. Ya se mezcla esta cantidad de cloruro al 0,9% tibio con esta cantidad para adultos y niños, 100 cc por kilo, 100 cc a los adultos, 10 a 15 cc por kilo a los niños. Baja en la cabeza, entra en el cuerpo, les decía, y a través de un embudo a gravedad ingresa la solución, ¿ya? Hasta que tenga líquidos claros. Bueno. Para hacer este tipo de lavado gástrico se utilizan otros tipos de sondas, ¿ya? Es la sonda Faucher y la sonda Levin. La diferencia son sondas generalmente de mayor calibraje, 14, 16 mínimo, y tienen la puntita roma, si se dan cuenta. Cuadradito, bueno, los bordes romos, ¿ya? Tiene varios agujeros fenestrados, al igual que la sonda nasogástrica común y corriente. Son generalmente un poco más largas. Y eso es lo que... Pero también lo pueden hacer con una sonda nasogástrica común y corriente, la que tienen en cualquier parte. Contraindicaciones para la colocación de sonda nasogástrica: aquellas que no nos permitan el paso de la sonda, ¿ya? Como estenosis esofágica. Pacientes que ustedes ya tienen conocimiento de eso, tengan la indicación con el gastroenterólogo de hacerlo bajo visión endoscópica. Cuando tienen pacientes traumatizados y no saben si tiene o no fractura de base del cráneo, tampoco deberían colocar la sonda nasogástrica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué tiene que ver el cráneo con el esófago y la sonda nasogástrica? Cuando podríamos generar un reflejo nauseoso o un reflejo vagal, ¿Ya? y esto va a generar un aumento de la presión intracraneal. ¿Qué Y al aumentar la presión intracraneal, si el sangrado es muy grande, no muy fuerte, podríamos producir un enclavamiento y en consecuencia que se inestabilice nuestro paciente y que pueda fallecer, una alta probabilidad de que fallezca. Eso sí hay sangrado, y si no hay sangrado, el simple edema cerebral y la simple maniobra de Valsalva produce el mismo efecto en pacientes con edema cerebral sin sangrado. Así que el trauma encefálico también, con mucho cuidado. Muchas veces utilizamos la sonda nasogástrica en trauma encefálico porque están vomitando, pues, para proteger vía aérea, es parte del protocolo. Les inducimos, le ponemos sedación, le ponemos sonda, y para proteger vía aérea los intubamos. Entonces, cuando está contraindicado en realidad, o sea que usted no debe colocar la sonda nasogástrica, cuando sabe que hay fractura de base del cráneo o sospecha de que hay fractura de base del cráneo. ¿Y a través de qué lo sospecha? Signos clínicos, ¿cierto? Sí. Hematomas retroauriculares, debajo de los ojos de mapacha, y como ven en la imagen, una fractura de base del cráneo. Estenosis esofágica, ven en ese esofagograma varitado que ven en la primera imagen superior, y abajo están viendo varices esofágicas, ¿ya? Cuando tienen hemorragia digestiva, investiguen. Por ejemplo, ¿en qué pacientes van a sospechar que hay varices esofágicas y por hemorragia digestiva? Bueno, hemorragia digestiva por varices. Pacientes con cirrosis. Cirróticos. Entonces, el cirrótico que está sangrando, usted no piense que es estómago, primero piense que es esófago. Descarte eso y recién arriesgues a poner sus ondas ciegas. Si no, con vía endoscópica, ¿ya? Y en hematemesis, porque también no sabes de dónde viene esa sangre, muy probablemente viene del esófago. Entonces, cirrótico, mucho cuidado. Acá hay video. Bueno, hay tipos de tubo, ¿ya? Bueno, de sondas. Como les mencionaba hace un momento, para el lavado gástrico se usan las sondas de Gaucher, de Levin, ¿ya? Pero también hay otros tipos, no sepan que no es el único que existe, los únicos que existen. Los calibres los vamos a medir en French. ¿Cuánto mide un French? En unidades internacionales, o sea, en centímetros o milímetros. ¿Alguien sabe? French. ¿No? ¿Qué otras medidas, además de los centímetros y milímetros, conocen para sondas? Una de esas es los French. Acá rato van a escuchar, dame una sonda 8 French, o dame una sonda 16, o una sonda 14. No son milímetros, por si acaso, no son centímetros, son French. Y tienen una equivalencia, ¿ya? En milímetros. Acá vamos a ver. Las diferencias, ahí están viendo, las sondas de Salem, generalmente son sondas de 6 a 18 French. Los
tubos de Levin de 8 a 20 French. Los tubos de Rile de 8 a 20 French también, y las sondas de alimentación enteral van de 3.5 a 12 French. Se dan cuenta un poquito más delgadas. Y son un poquito más largas también, pueden llegar a medir hasta 240 centímetros. Pueden tener en su interior diferentes tipos de lúmenes, lúmenes simples o individuales, o lúmenes dobles o hasta triples incluso. ¿Ya? O sea, por dentro van a haber varios lúmenes, así como los CBCs, como los catéteres venosos. Y tienen diferentes funciones. La que usted generalmente utiliza en el hospital que está ahí son las sondas de Rile, generalmente. ¿Ya? Y las sondas de alimentación enteral que ya han visto en sus prácticas, lo van a ver, y han visto en nutrición, esas son. Esas sí son únicamente para nutrición enteral. Las demás se reparten sus usos, ¿ya? Descompresión gástrica, lavados gástricos, las funciones terapéuticas, diagnósticas, casi todas para sondas de lumen individual. Casi todas son de PVC, ustedes la van a ver medias transparentes y tienen una línea radiopaca a lo largo de su eje longitudinal para que usted lo vea en las radiografías, para que lo pueda ubicar. Mientras que las sondas de alimentación enteral pueden ser de diferentes materiales, ¿no? PVC, silicona, poliuretano, etc. Para que usted inserte la sonda tiene que conocer por dónde va a pasar. Entonces recordemos un poquito de la anatomía de la faringe, ¿ya? Cuando usted ingresa, ¿por dónde ingresa? Por las narinas, ¿cierto? Y de ahí mide también, ¿ya? Para que sepa cuánto va a colocar de sonda. Luego continúa hacia dónde? La cavidad nasal, ¿verdad? Luego pasa a dónde? A nasofaringe. Luego orofaringe. Usted le va a decir al paciente que abra la boca o el paciente va a tener el reflejo de vomitar. Y usted va a ver la sondita ahí bajando, ¿no? En la orofaringe. Y le va a dar agüita a su paciente para que empiece a tragar él mismo y él solito empuje la sonda a través de la deglución. Eso sí, su paciente está consciente. Y va a seguir avanzando ¿hacia dónde? Hacia la hipofaringe. ¿Y luego a dónde tiene que ir? Al esófago, ¿no? Sigue bajando, va a pasar ¿qué estructura? Al finalizar el esófago, el cardias, ¿verdad? Luego va a pasar al estómago. ¿Y hasta dónde tiene que llegar su sonda? Lo ideal es que llegue hasta el cuerpo o el antro, pero no siempre se puede. A veces se puede, a veces no. Es la misma comida, está ahí y está ocupando el espacio y su sonda se va a enroscar un poco. Usted en la radiografía lo va a ver enroscado. Por eso es que usted tiene que medir cuánto va a introducir de sonda. Y ahora vamos a ver también eso. Un poquito para que vea más o menos cómo se ve cada estructura. Ya. Si metemos acá eso es un nasofibroscopio, ¿ya? Para que vean cómo se ve por dentro y reconozcan un poco. ¿Esa zona cómo se llama? Nasofaringe, muy bien. Ya ven, hay estructuras mucosas, un poquito de suplexo, venoso y arterial. Luego, ¿qué más? ¿Dónde estamos ya? Orofaringe. Orofaringe, ¿no? Por detrás de la lengua, la base de la lengua, como dicen. ¿Y qué estructuras van a ver ahí? Las cuerdas vocales. ¿Cuáles son? Estas dos cositas de acá, esta V. Y ahí si su paciente habla o tose o hace otras cosas, van a cerrarse así. Cuando usted intube también va a haber esta misma estructura. No se olviden, cuando usted intube, el tubo va por acá, entre la V, entre las dos cositas. Pero cuando pongan sonda nasogástrica, si algún día ponen con el endoscopio, nunca se va por ahí. ¿Ya? Y también tienen que evitar cuando están a ciegas ir por ahí, porque si no, ¿qué pasa? Se van a la tráquea. Ya, se van a la tráquea. ¿Y qué pasa si después se dice, ya enfermera, póngale su nutrición? ¿Qué le va a poner? Neumonía por aspiración. Su fórmula polimérica le pondrá en el pulmón, la tráquea, los bronquios, el pulmón. ¿Y qué hará su paciente? Neumonía. Tal vez hasta se puede morir. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ¿por dónde se van a ir? Por atrás, por acá. No se olviden, el esófago está por detrás de la tráquea. Acá está. Anterior tráquea, posterior esófago. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es que les estoy mostrando esto? Para que sepan que su paciente, cuando tose o sienta que le falta el aire, uno siente pues cuando está entrando a un lugar que no debe entrar. Náusea sí es normal, pero que tosa no es normal. ¿Ya? Y que también te diga, o que ya no pueda hablar, es porque usted se ha metido ahí. Salga, retroceda, vuelva a la tráquea, tranquilice a su paciente, vuelva a la boca, perdón, y pídele que abra la boca, va a ver usted la puntita de la sonda y recién progresa hacia atrás. Con su agüita, por eso es que es necesario que le hagan pasar agüita.
para que se cierre esa zona. Cuando nosotros deglutimos, nuestro reflejo protege esta valécula, va a tapar todo esto y la sonda va a resbalar hacia atrás al tragar. Pero cuando su paciente no le colabora, por ejemplo, un paciente sedado y usted lo hace a ciegas, muy probablemente se va a meter ahí, si es que no hay un tubo ahí. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, por eso estoy mostrando esto. Entonces, lo ideal es que pasen aquí atrás. ¿Ya? Aquí atrás está el esófago. Ese puente es pequeño, por eso tiene que entrar siempre con la colaboración del paciente cuando está despierto. Ustedes van a poner a pacientes despiertos. Muy bien, esas especialidades se harán otras cosas. Listo. Entonces, ¿cuánto tengo que medir de tubo para introducirlo? Fácil. Miden estos dos extremos. Acá tengo un ejemplo de tubo. Ya, imagínense este tubito, ¿ya? Muy similar a este. Desde este extremo, este es el extremo que va a quedar fuera del cuerpo y este extremo es el que va a quedar dentro del estómago. Desde ese extremo, el que va a quedar dentro del estómago, el que no tiene la adaptación, el adaptador, usted va a medir desde la narina hasta el pabellón auricular, el lóbulo. ¿Y de ahí hasta dónde? Hasta el ápex, ¿ya? Eso cuando pones sonda nasogástrica, por eso está midiendo desde acá. Y cuando pones sonda orogástrica, hace lo mismo, pero desde acá. Y se va un poquito más arriba. ¿Ya? Acá está el dibujito. ¿Ya? Entonces hasta el ápex del esternón o apófisis sifoide. Listo. Esta regla la aplican para adultos. Para niños grandes también, mayores de 12 años. Pequeños, pediátricos, es diferente. Consulta de pediatra. Ahora, cuando quieren descomprimir, no se olviden, como les estoy diciendo, a su paciente tiene que estar colaborador. Usted tiene que explicarle, señor, voy a introducir esta zona, le muestran por la nariz, le voy a poner anestesia para que no la mayoría de personas le preocupa eso. Y pueden utilizar lidocaína, algunos tienen sprays para colocar el lidocaína. También se puede hacer en la nariz y en la boca, pero no todos tenemos. Si no tiene ni eso, por lo menos utilice agua. Permeabilice toda su sonda con cloro, pues, ¿no? Solución fisiológica, permeabilícela por todo el interior y el exterior y al menos eso le va a ayudar al paciente. Antes de iniciar la colocación, asegúrese de haber revisado a su paciente. Conozca si es cirrótico, conozca si tiene algún problema, por ejemplo, no sé, alguna leucemia, va a sangrar. Tiene que saber quién es su paciente. Ya si hay alguna complicación o alguna cosa que tenga que tener cuidado. ¿Qué tal tu paciente tiene un tumor, un pólipo, un tabique desviado? Pues usted tiene que haberlo examinado para que sepa por dónde va a colocar. Si tiene el tabique desviado, váyase al lado más grande, no al más pequeño. Si tiene un pólipo, el paciente mismo le dice, tengo un pólipo nasal, vaya al otro lado, pues no va a sangrar. Si tiene antecedentes de sangrados nasales, epistaxis, a repetición o recientes, también vaya, pregúntele por qué lado, generalmente es un lado, y vaya por el otro, así. También asegúrese que se haya limpiado la nariz, es importante. Lubrique, ponga su anestesia si es que tiene, permeabilice su material, obviamente póngase guantes, y inicie por acá. Ya digamos va a ir por el lado izquierdo, ya ha medido su sonda, cuánto va a ingresar. Sostenga la punta donde va a ingresar la sonda hasta donde ha medido, ¿no? Digamos va a ser hasta aquí. Entonces yo sé que va a ser esta cantidad de sonda, no sé, unos 42 centímetros, digamos, o 40 o 38, qué sé yo. Mientras más alta la persona, más sonda va a poner. Y no suelte ese extremo que ha medido, para que usted sepa cuándo detenerse. ¿Ya? Una mano ingresa, bueno, generalmente la mano dominante, una mano ingresa y la otra ha medido hasta dónde va a colocar. Entonces empieza por la nariz, vamos a retroceder estas diapositivas, va a pasar por ahí, el paciente va a estornudar, tal vez un poco de incomodidad, bueno. Ahí cuando llegue a esa zona, usted le va a pedir al paciente que abra la boca y usted debe visualizar la sonda. O incluso pregúntale al paciente, ¿dónde sientes que está? Y te va a decir así, o te va a decir así, o más acá que sí. Te va a decir así, cuando te haga esto, usted tiene que tener su vasito con agua para que beba, y traguito a traguito le dice, señor, tome el agua, no la trague, la va a tragar cuando yo le avise. Entonces, usted va a empujar nada más un poquito la sonda para cuando él trague, para que no la retenga usted, ¿no? Solamente va a ayudarle un poquito a dar unos empujoncitos. Entonces, él traga y usted va a sentir que la sonda se jala un poquito. Traga otra vez, toma su agüita y se jala un poquito. Y jala un poquito y jala un poquito. Una vez que, y ahí es donde va a haber más reflejo nauseoso, varias cosas. Si hay tos o no puede hablar el paciente, deténgase y retroceda, retire inmediatamente. A veces el paciente se desespera también en ese momento, tiene que calmarlo.
Si el paciente ha colaborado y usted nota que la sonda está avanzando solita, estamos yendo bien, estamos yendo por el esófago, ¿ya? Y una vez que el paciente ya no puede, y usted siente que ya no puede avanzar más, ya usted empuja nada más, porque ya está en el esófago, sigue bajando hasta donde ha marcado con su mano. Una vez que ha terminado ahí, ¿ya? Acá está. Este paciente, por ejemplo, le están poniendo una sonda nasoyeyunal, es mucho más larga, está consciente, él colabora, ¿ya? Esta sondita, una vez que ya la han llegado al límite donde van a colocar, tienen que fijarla. Ya hay varios métodos de fijación. Pueden fijarla hacia aquí, hacia la frente, o pueden fijarla hacia el costado. Puede ser con esparadrapo, o puede ser con tegader, puede ser con... Hay unos fijadores especiales que les voy a mostrar. ¿Ya? Y una diferencia, por ejemplo, entre las sondas que ustedes colocan, las de plástico, las de PVC, transparentes, y estas sondas nasogástricas, como son nasoenterales, que son más largas, es que estas ingresan con una guía metálica por dentro, similar a cuando intuban la tráquea. Sin embargo, cuando usted coloca la sonda nasogástrica común y corriente que le estoy enseñando, no utiliza una guía metálica, ¿ya? Y esa guía metálica se la utilizan porque necesitan pasar el píloro. El píloro es mucho más difícil de pasar. Generalmente a ciegas no se puede pasar, a veces sí, pero generalmente no. Bueno. Esta, por ejemplo, que ven en la imagen es una sonda enteral de nutrición. Las sondas de nutrición, las que están al menos categorizadas, bueno, estandarizadas, se distinguen de las demás sondas porque tienen esta coloración morada en la punta, ¿ya? Así que siempre que vean una sonda con esa punta morada es para nutrición, ¿ya? Entonces a las enfermeras, por ejemplo, también se les enseña eso para que nunca coloquen por ahí otras cosas que no sean nutrición. El medicamento también puede ser, pero solamente eso. Entonces, para asegurarse de que ya estén en el estómago, lo que tienen que hacer es, ya les he dicho, ¿no? Empujan hasta que llegaron a su marca con la mano, y una vez ahí, usted debería estar en el fondo del estómago, mínimo, o en el cuerpo o más abajo, pero debería estar ahí. Entonces, si su paciente está con el estómago relativamente lleno, ocupado, el líquido gástrico va a salir espontáneamente muchas veces, en pacientes obstruidos, por ejemplo, incluso antes. El paciente, como bien tiene ganas de vomitar, desde el esófago está vomitando, pero y va a salir líquido por la bolsa, pero no se detenga, usted tiene que ingresar hasta donde ha marcado, porque si no va a dejar la sonda en el esófago, y no es lo ideal, no va a descomprimir el estómago. Entonces, si no sale espontáneamente nada y cuando usted ha llegado al límite, coloque una jeringa de 20 cc y aspire. Debe aspirar contenido gástrico. Si ya ha hecho eso y ha colocado hasta donde ha marcado, queda ahí. No aumenta más ni menos. Si al momento de aspirar no tiene retorno contenido gástrico, tal vez necesitará revisar si ha colocado bien, si es que se ha enrollado la sonda. A veces la sonda se enrolla en el esófago, o a veces se acoda y se dobla sobre sí misma. A veces cuando los pacientes vomitan mucho, tienen mucho reflejo nauseoso, el paciente va a seguir vomitando y va a sacar la sonda por la boca. Entonces va a tener que empezar de cero, lógicamente dándole un tiempo para que se recupere. Y nada, ¿ya? Entonces ese método de aspirar y contener contenido gástrico es en realidad el único fiable. Porque si usted hace las pruebas de empujar aire y de escuchar, que del vasito y todas esas cosas, recuerden, el estómago y el esófago comparten la misma característica de que contienen aire y contenido gástrico cuando estás vomitando, así que puedes estar en el esófago y tener la falsa sensación de que estás en el estómago, haciendo las demás muestras. Entonces no se olviden. Lo importante es que hayan llegado hasta el final de la medición, ¿no? De esta medición que les he enseñado, y que obtengan contenido gástrico al aspirar. Suficiente. Y que no hayan tenido este problema de que su paciente no puede hablar o esté con una tos demasiado exigente. Si está con tos exigente o no puede hablar y su paciente hablaba antes, está en tráquea, así que saque su sonda, ¿ya? De todas maneras, siempre antes de utilizar, generalmente utilizamos una radiografía. La radiografía es el único método 100% fiable para saber dónde estamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tubo tiene una línea radiopaca a todo lo largo de su extensión, y usted va a ver esa línea, ¿ya? Ahí está, la confirmación se hace de esa manera. Se ve un poco pequeñito, pero por ejemplo en esta imagen, quiero ampliarles acá. Ya, aquí por ejemplo hay una sonda que se ha colocado, ¿dónde? En el bronquio izquierdo. Izquierdo. Ya, acá lo ven. Pero
una de las más comunes es que usted coloque el bronquio derecho, ahí también es donde más se aspira, pero también puede pasar, por ejemplo, acá la muestra y ya produce una neumonía, ¿no? Entonces siempre mucho cuidado con eso. Los síntomas de la tos, no poder hablar, problemas de saturación, sondas que se han colocado con mucha dificultad, generalmente son sospeche usted esto. Antes de utilizarla, de poner cualquier cosa, verifique dónde está a través de una radiografía. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Las fijaciones, como les decía, pueden fijarla así, de esta manera hacia el lado. Siempre colocan un pedazo de esparadrapo primero en la piel, limpienla bien con alcohol, lógico, porque estamos aceitosos en esa zona. Y colocan encima otro esparadrapo para fijar. Ya nunca con uno solo, porque si no se le va a despegar. Los bebitos igual se utilizan de esta manera, por ejemplo, ¿no? Y hay otros fijadores que ya se fabrican, existen de esta manera, con dos patitas, ¿no? Una zona para fijar en la columna de la nariz y dos patitas para enrollar alrededor de la zona. No tengo esto es lo que hay, pues, ¿no? Lo comercial, pero no tengo esto, lo imita usted con el esparadrapo. Al esparadrapo lo corta de esa distancia más o menos y le corta hasta la mitad para hacer dos patitas. Y hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Y así es como generalmente fijamos. Una patita envuelve primero y luego la otra patita. Y ya está. Ya, para bebitos, acá les decía hace un momento, generalmente usamos lo mismo, tanto para zona nasogástrica como orogástrica. La punta de la nariz o el borde de la boca, la comisura de la boca, llegamos al lóbulo inferior de la oreja y hasta el punto medio entre el sifoides y la cicatriz umbilical. Ellos van un poquito más abajo. ¿Ya? Para nosotros sí hasta el sifoides. Complicaciones, hay varias. La más importante que les comentaba, el problema de la neumonía aspirativa, mala colocación, ¿ya? Colocar la sonda en vía aérea. Dos, vamos a producir varios reflejos al momento de colocar. Uno de ellos es las náuseas. Y ese paciente, durante esa colocación de la sonda, puede aspirarse también. Usted no está en tráquea, pero su paciente se aspira por el mismo hecho de estar vomitando, tosiendo, etc. Entonces puede haber ese vómito o reflujo, puede pasar a varios lugares. ¿Ya? Puede obstruirse también la sonda, esas son complicaciones mecánicas. Como les decía, puede acodarse, puede enrollarse sobre sí misma. También en esos casos en la radiografía es la única forma que vamos a saber. O la otra es que la sonda, cuando intentan utilizarla, o no tienen aspirado gástrico o no pueden administrar, por ejemplo, si era para alimentar, ¿no? O sea, no, retorna todo lo que está colocando la enfermera. Entonces eso también. Las perforaciones de víscera hueca a cualquier nivel, esófago, estómago, son bastante raras, pero no son imposibles, ¿ya? ¿Cuándo se van a producir? En pacientes muy específicos, en pacientes que ya tengan antecedentes de tener la pared de esos órganos debilitada. Por ejemplo, divertículos. ¿Dónde están los divertículos? Más comúnmente, esófago. Bueno, en este caso estoy hablando de esófago y estómago. También en colon sigmoide es lo más común, pero estamos hablando de esófago y estómago. ¿Dónde es más común? ¿Esófago o estómago? Esófago. ¿Dónde? ¿En qué región? Distal, medial, proximal, en cualquier lado. No saben, no opinan. Bueno. ¿Qué divertículos conocen? El esófago. Ya lleva gastro, ¿no? Anatomía nomás de ¿no? Están los divertículos de Sanger, ¿cierto? ¿Y dónde quedan? Recuerdo. Ya, entonces cuando un paciente tiene divertículos esofágicos, ¿puede haber perforación? Sí. Otros pacientes que están vomitando con vómitos explosivos continuos por algún problema X, neurológico, trauma, etcétera, etcétera, muchos problemas, también pueden tener riesgo de perforación. ¿Ya? Otro. Fístulas. En los pacientes que tienen fístulas traqueosofágicas, niños, por ejemplo, que son grandes, son crónicas, son bien grandes, congénitas sobre todo, también pueden irse a otro lado o perforar. Entonces, también mucho cuidado. Generalmente eso se hace con guía endoscópica. Los pacientes que tienen estas complicaciones, les digo, o comorbilidades, también mucho cuidado. Siempre se hace con guía endoscópica generalmente. Entonces, a una persona común y corriente como usted y yo,
Estaba sana una semana antes y una semana después vengo con apendicitis y estoy obstruida, me ponen mi sonda, no va a pasar nada. Pero si tienen pacientes cirróticos, no sé, pacientes con antecedentes de diverticulitis, divertículos esofágicos, cosas así, a ellos sí. Entonces, mucho cuidado. Por eso tiene que conocer a su paciente al derecho y al revés, pero haberle preguntado de todo, etc. Y se pueden perforar cualquier cosa en realidad, esófago, estómago, pero es muy raro. Ya no es lo más común. Lo más común es, sí, que lo coloquen mal, que se les obstruya y la aspiración por vómito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá otro paciente le han pasado al bronquio derecho. De hecho, es una neumonía aspirativa. Y aparte, su paciente está con la sonda enredada. Digamos, si no estuviera en bronquio, estuviera en esófago, pero usted ve esta imagen hasta acá nada más. A ver. Digamos, la ve hasta acá nada más, ¿ya? Uy, no se ve. Qué raro. Ya, hasta acá. Ay, tampoco quiere, ya bueno. Digamos que la ve hasta acá nada más. No ve el resto de la sonda, solamente hasta ahí, ¿ya? O sea, usted ve la sonda hasta acá. Ah, no se nota, ¿no? Digamos, la ve hasta acá nada más. Todo esto de aquí no. Y digamos, estamos en esófago, hemos obtenido contenido, pero su sonda se ha colgado. Entonces tiene que sacarla y volver a colocar otra vez. Ya no debe estar así, debe estar derechita. ¿Y cómo debe terminar? Debe terminar más, bueno, viene así, ¿no? Más o menos así. Ya puede llegar hasta acá, ahí puede enroscarse, sí, porque estamos en el estómago, pero más no, y debe ser muy abajo, debe ser por acá, esa imagen. Cuando usted ve esto, es porque se ha ido. Sobre todo en pacientes sedados, no se va a dar cuenta de la tos, ¿no? Algunos bonus son las indicaciones extraoficiales de las sondas nasogástricas, ¿ya? Realícelo bajo su propio riesgo, su propia responsabilidad. El retiro de cuerpos extraños, ya en pacientes pediátricos, ya sea en nasofaringe, en orofaringe o hasta en esófago, tráquea si no se atrevan, puede hacerse con sondas, ya no las nasogástricas comunes que les he mostrado a los PVCs, sino las sondas Foley, ya que ahorita vamos a ver a continuación. Ustedes dirán, ¿qué hace una sonda Foley en la boca de una persona? También se puede utilizar. En niños despiertos que no tienen obstrucción de vía aérea, o sea, están saturando bien, están tranquilos, y ha sido inmediato, casi del mismo día, se ha tragado algo, generalmente se comen monedas, no sé por qué. Y usted nota que el cuerpo extraño se ha quedado antes del cardias, eso muy probablemente, si es algo pequeño, por ejemplo una moneda que no es romo, no tiene puntas pues que van a lastimar cuando usted las retira a la fuerza, puede hacer este procedimiento como una última opción, ¿no? Si su paciente, no sé, usted está en la punta de, no sé, de Loreto, por ahí donde están peleando con Colombia, si está en algún lugar alejado y sabe que su paciente se va a ir, si usted no le soluciona, no va a volver, no sabe qué hará, está en peligro, usted, bueno, dice, mejor lo vamos a intentar, y su paciente es grandecito, no sé, póngale pues, a partir de los 4 o 5 añitos ya al menos pues puede manejar, y sabe que puede manejar las complicaciones de obstrucción de vía aérea, por ejemplo, tienen anestesiólogo o tienen equipo de resucitación, algo para, si por ave se me va la tráquea, el cuerpo extraño, que ya han visto que comparten la vía, puede atreverse. Pero no tiene nada de eso, tiene acceso al gastroenterólogo, sabe que se va a ganar problemas, o no tiene cómo manejar una obstrucción de vía aérea, no se atreve, porque puede pasar. Muchas veces le va a salir bien, y a otras veces puede salir mal. Entonces tengan mucho cuidado. Riesgo-beneficio. Entonces se coloca de esta manera una sonda Foley con el globo desinflado. Lógicamente se le explica todos los riesgos, aceptan los papás, ya está, firman y ya está. Y siempre el objeto debe ser romo, no se olviden. Mientras sea lo más regular posible, por ejemplo monedas, es bastante fácil. Pero si son objetos, por ejemplo, a veces se tragan clavos, agujas, no sé, cosas extrañas, esas estrellitas de Navidad que son puntiagudas, no, porque al momento de retirar puede lastimar, desgarrar esófago, perforar, ahí sí, olvídese, ¿ya? Pero cuando son objetos extraños romos, que usted ve en la radiografía, puede hacerlo. Introduce la sondita Foley, infla más o menos de 30, más o menos 15 a 30 cc's, dependiendo. En niños pequeños pueden iniciar con 5, van subiendo, no sale, 10 sale, puede subiendo a 15, así de 5 en 5.
hasta 30 máximo, no más, ¿ya? Niños grandes solamente y adultos, también a veces pasa. Infla el globito, una vez que usted ve cuando el paciente tiene la puntita del Foley en la boca, ya, abre y le dice, a ver, abre la boca, o le abre con un bajalengua y ve la puntita del Foley, ahí recién infla el globo, porque si no también va a producir traumas. Y siempre hasta lo que tolere el paciente. Si ya le duele, ahí nomás se queda. Y tracciona despacito. Y al niño lo coloca bien sentadito, así, de esta posición, para que si vomita, porque muchas veces a veces vomitan, no se aspire, nunca echado en la cama jamás, siempre sentado, ¿ya? Y siempre un paciente estable, despierto, que va a colaborar. Ve que es un niño muy chiquito, no colabora, hay alguna condición especial, no, mejor mándelo de emergencia al hospital más cercano que tenga gastroenterólogo o otorrino en este caso si es en vía aérea, ¿ya? Y lo que tienen que hacer generalmente es tirar fuerte. Y el niño generalmente o lo va a botar si es por la nariz o por la boca si es que estaba en el esófago, ¿ya? Si el objeto ya ha pasado el cardias, olvídese, lo va a sacar por donde va a ir al baño, ¿ya? Cuando un objeto ya pasó el cardias, va a pasar todo lo demás, va a pasar válvula iliocecal, va a pasar píloro, no hay problema. Pero si no pasa por ahí, porque es demasiado grande, ahí sí muy probablemente no va a seguir avanzando y va a necesitar retirar el cuerpo por la boca, ¿ya? Entonces esta es una última opción, algo que tal vez deben conocer que existe, pero como les digo, tiene algunas complicaciones, entre ellas la más grave y la más común, la obstrucción de vía aérea, que cuando usted está retirando, sobre todo el esófago, que cuando usted esté retirando, el objeto salte a la tráquea y pase ahí. Y justo, si usted tiene la suerte, con esta tapita, si esta es la tráquea y esta es la moneda, si usted tiene suerte y se pone así, al menos el paciente va a vivir. Ya, va a llegar con tos y todo, pero va a llegar vivo al hospital que lo refiere. Pero si se pone así, su paciente se va a morir en segundos. Así que tenga mucho cuidado. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Otros usos del sondaje nasogástrico un poco menos comunes son el taponamiento nasal posterior, ¿ya? Igual hay unas sondas especiales, que son estas sonditas con doble balón. Ya, el balón más grande de 20 mililitros se infla, el balón más chiquito de 10. Primero se infla el de atrás y luego el de adelante. Ya, primero el chiquito, el de 10, luego el de 20, el grande. Para taponamiento nasal posterior, ¿ya? Para epistaxis, que son posteriores muy recidivantes. En realidad, cuando usted tiene la sondita es bastante sencillo colocar, ¿ya? Es muy sencillo, como una sola Foley. Cuando no la tienes el problema, nos tenemos que inventar, tenemos que utilizar una sonda Foley. La sonda Foley común y corriente de sondaje vesical también se puede utilizar, pero usted me dirá, entonces solo hay un globo, ¿qué hago? Sí, pues solo va a tapar el de atrás. Y adelante va a tener que rellenar con gas, los tapones nasales, así como se ve en la imagen de atrás. Este es el método antiguo. Primero pasabas por la boca, con sondita, por la nariz pasabas, hacías tragar al paciente hasta la orofaringe, jalabas tu pita y luego jalas hacia arriba y te llevas todo eso atrás. Tienes que ponerle antibiótico a tu paciente, tienes que monitorizarlo, tiene que quedarse hospitalizado cuando tienen este tipo de procedimientos. Y ahí son pediátricos peor. Por eso los niños no ven. Otros procedimientos, aquí están, lo que les decía, el taponamiento con sonda Foley, cuando no tienes esa sonda. También pueden utilizarlo para epistaxis posteriores que no paran y está peligrando su vida. Tienes que hacer algo, pues, ¿no? Y estás lejos, tienes que hacer algo para que tu paciente llegue vivo a la referencia. O hasta que lo vean al día siguiente el otorrino, también en el hospital general, que muchas veces pasa. Entonces el cirujano general hace todas estas cosas. Limpias primero, pones un poco de lidocaína, lubricante, colocas tu sondita Foley, acá está, le pides que abra la boca, observas la puntita, inflas el globo, ya de 8 a 12 mililitros para adultos, esto sí ya no para niños, no les podría decir mucho, todo les estoy indicando para adultos, de 8 a 12 mililitros y luego traccionan hasta que no pueda avanzar más la sondita, con mucha delicadeza siempre, el paciente te va a avisar, no, si te duele mucho, etc. Y después tienes que completar, para arriba ponen la sondita y completan el taponamiento anterior con tapones nasales. El tapón nasal, como cualquier taponamiento, tapón vaginal, tapón nasal, etcétera, siempre se pone como un acordeón, ¿ya? En orden, porque de nada sirve que yo meta a ciegas. Tengo que colocar despacio hacia un fondo, me voy al costadito y así. Todo taponamiento es así, incluso el hepático que hacemos adentro.
Y luego fijan. Ya protegen siempre el borde de la nariz, por eso es que se pone por abajo y por arriba una gasita, ahí como ven en la imagen que le está envolviendo. Aquí le ponen una gasita para proteger los bordes porque puede producir necrosis de las fosas nasales. Y luego lo fijan. Y ya está. Igual tienen con el antibiótico, hospitalizarlo, etc. Fin. ¿Dudas? Ya. Ahora la sonda vesical. Esa es más fácil. Pero también tiene sus cositas. Ahí les estoy dejando en las clases unos links para que puedan ver los procedimientos. Ya no han tenido tiempo de descargar los videos. Hay unos links de procedimientos más o menos estándar realizados correctamente. ¿Ya? Entonces, igual, como les decía, tienen sus indicaciones. ¿Ya? La más importante es la retención urinaria. El paciente viene con un globo vesical, como este señor que está acá, ¿ven? La primera imagen parece embarazado, pero es un varón. Esto. Es un globo vesical agudo. ¿Ya? Usted lo va a palpar y va a sentir durito, pues como una bolsa de agua. Y le va a doler al paciente cuando usted lo palpe. Y el paciente les va a decir, lo digo, la clásica clínica de que no puede orinar desde, no sé, desde la mañana o el día anterior. Muchas veces coincide con episodios de ingesta de alcohol en los pacientes prostáticos, gatilla esta retención aguda urinaria. ¿Ya? Entonces, generalmente los borrachitos prostáticos vienen después de unas 8, 6, 12 horas con su globo así. Ya, por eso los prostáticos se les priva del alcohol. Busquen por qué, porque hay un mecanismo, no es por gusto. También cuando hay hiperplasia prostática muchas veces utilizamos sondas para que la sonda haga la función de mantener permeable el tracto uretral que está obstruyendo la uretra prostática, que obstruye el mismo sobrecrecimiento de la próstata. ¿Ya? También lo utilizamos en cirugía, antes de iniciar la cirugía, cuando necesitamos trabajar en esta zona donde está la vejiga, tiene que estar vacua porque si no la podemos lastimar. Y también en cirugías largas que necesitamos, por ejemplo, Whipple, ¿no? La cirugía Whipple, no sé si llevaron mis rotantes, la otra vez estuvimos hasta las 3 de la tarde operando desde las 8 de la mañana. Entonces, ese paciente necesitamos monitorizar el gasto urinario, etcétera, para ver cómo está el paciente. También en cirugía prostática también necesita muchas veces, o cirugía urológica también necesita entrar con sonda. Entonces, la indicación de la sonda, si usted va a ser cirujano, va a poner sondas, la mayoría de especialidades. Ya, en cirugías pélvicas también. También, cuando tenemos pacientes en estado crítico, necesitamos medir el volumen urinario. Ya, o también, si nuestro paciente no está en estado crítico, pero tiene algún problema, una insuficiencia renal aguda, qué sé yo, algo que está, necesitamos medir volúmenes urinarios para forzar diuresis, para controlar cuánto estamos poniendo nuestro medicamento, etcétera, 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 necesitamos también colocar nuestra sonda vesical. ¿Ya? Para el parto también, ya están llevando gineco, creo, ¿no? Ya van a ver parto seguro. También muchas veces a las mujeres, cuando están ya a punto de dar a luz, necesitan colocar sus sondas. Generalmente son las sondas de tipo Nelaton, no las Foley. Las sondas Nelaton para evacuar la orina nada más y permitir que avance el bebito y siga bajando y no se perfore la vejiga. Ya hay reportes de perforación vesical por retención urinaria durante el parto, por tanto es la presión que y luego están reparando vejiga. Para hacer estudios también imaginológicos y en casos de incontinencia urinaria, cuando no funciona otras cosas, muchas veces personas viven con su sonda vesical. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la foto ven un paciente que les van a hacer una uretroscopía y le están colocando su sondita para el procedimiento, les van a pasar contraste, le toman su plaquita y listo. Contraindicaciones. Cuando su paciente, usted sabe o sospecha alguna anomalía anatómica, a cualquier nivel, ¿ya? Desde donde empieza la uretra hasta donde termina la vejiga, toda esa zona, usted sabe que tiene un problema, mándelo con el urólogo que le ponga la sonda, usted no se mete. Salvo que usted sea urólogo. También cuando hay trauma uretral. Ya, estas son las únicas dos contraindicaciones absolutas. El resto son manejables, son relativas. Pero estas dos sí. ¿Y por qué no debe colocar el trauma uretral? Salvo que sea urólogo, porque va a producir más trauma. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta de un trauma uretral? Su paciente no habla. Les cuento una experiencia.
un tiempo que yo estaba trabajando en la selva, donde un hospital rural en Pichanaki, donde está justo junto al lado de la carretera, ¿ya? La carretera central. Llega bastante trauma, sobre todo en moto. Muchos se chocan. Entonces nos trajeron un paciente que, bueno, en este caso no había sido en moto, le había aplastado una camioneta, me parece. Le había pasado por encima. Y al momento de revisarlo, tenía trauma de recto, el recto estaba reventado, y trauma uretral, trauma pélvico. Pues. Y generalmente el trauma pélvico incluye el trauma uretral. ¿Ya? Entonces, cuando sus pacientes tienen trauma pélvico, sospechen trauma uretral hasta que sepan lo contrario. ¿Ya? Sospechen, porque es muy, muy común. ¿Por qué? Por la localización anatómica de la uretra. ¿Ya? Por eso les mostré una foto acá al lado de una reconstrucción de un trauma pélvico inestable. ¿Por qué? Porque tiene fracturas. El anillo pélvico, que es todo nuestro hueso ilíaco, tiene dos zonas donde hay articulaciones. La sínfisis púbica adelante y atrás las articulaciones sacroiliacas. Eso es como un anillo así. Cuando usted tiene un trauma pélvico inestable, una pelvis inestable, es porque tiene esto. Y puede moverse todo lo que quiera, porque ya no hay nada que lo estabilice. Pues. Esta es la estabilidad pélvica. Cuando tiene esto, su paciente está inestable. Bueno, en realidad es así, ¿no? Y la uretra está aquí, justo por encima del meato uretral. Y lo puede pinzar, lo puede romper, lo puede luxar, puede pasar muchas cosas. Entonces, por eso casi siempre en el trauma pélvico hay trauma uretral. ¿Ya? Así que tengo mucho cuidado. Y el trauma pélvico es muy común en pacientes atropellados y aplastados. Por ejemplo, me llegó otro día un señor que le había aplastado un árbol, porque no sabía cortar árboles o qué sé yo. Lo había aplastado un eucalipto aquí en Huancayo, creo que en Cochas. ¿Ya? Y igual tenía un trauma pélvico y trauma uretral. Entonces, siempre casi juntos van. Trauma rectal, en mujeres pues trauma vaginal, qué sé yo. Trauma pélvico y trauma uretral. ¿Ya? Entonces van juntos. También podemos observar los signos de equimosis. ¿Ya? Equimosis en los varones alrededor del pene, en mujeres alrededor de los labios, alrededor del recto. Trauma perineal o equimosis perineal, también sospechen trauma uretral hasta que demuestre lo contrario. El paciente no orina y hace retención urinaria y ha confirmado que su uretra se ha partido. Probablemente hay tejido y sangre que estén impidiendo la salida de orina. ¿Ya? Entonces, en esos casos no se pone la sonda vesical o transuretral. ¿Ya? También en casos de estenosis, por ejemplo, en esta uretrografía que tienen, ven una estenosis que no está adelante. Usted dice, pero adelante se ve todo bien, mira, ha pasado bien mi sonda hasta el fondo, y no quiere pasar justo al fondo. Y es que la estenosis es al fondo. ¿Cómo se llama eso? Es uretra proximal, casi donde empieza la uretra. Entonces, usted no sabe dónde está la estenosis, pero si sabe que es un paciente que tiene estenosis uretral, también no le ponga la sonda, espérese, ya, busque el urólogo. ¿Qué más? Aquí veo otros casos de trauma uretral, por ejemplo, la discontinuidad, ¿no? Acá han hecho una uretrocistoscopía, una cistografía desde la vejiga y desde la uretra han inyectado contraste y han mostrado aquí, ¿no? La interrupción de la uretra, ¿ya? También hay falsas vías, ¿ya? Pacientes que tienen tantos años colocándose sonda, los prostáticos generalmente los que tienen cáncer de esa zona de próstata, le ponen pues sondas por años, o sea, y peor si son viejitos, como nadie los quiere operar, viven con su sonda, y como la sonda se cambia semanal, pues les han puesto sonda muchas veces. ¿Ya? Imagínense que se cambien semanalmente todo un año. ¿Cuántas semanas hay en el año? Ya, imagínense que ese paciente está usando, no sé, 8, 6, 10 años su sonda. Entonces, muchas veces la uretra, cuando la fuerzan, la colocan con un poco de brutalidad, generan falsas vías. ¿Ya? Y la uretra del paciente ya no es una línea continua, un túnel recto, sino es un túnel con varias cavernas. ¿Ya? Y hay falsas vías. Si usted se insiste mucho por ahí, se va su sonda por ahí porque no está viendo todas esas ciegas, puede hacerlo sangrar o te hace trauma uretral en las falsas vías de ese paciente. Entonces también tengan mucho cuidado a sus pacientes. Por eso siempre pregunten a los pacientes. ¿Es prostático? ¿Tienes estos? ¿No sabe qué es eso? Le explican los síntomas. Sí. ¿Te han puesto sonda antes? Sí, hace tiempo. Toda la historia. ¿Ya? También hay anomalías anatómicas de la uretra, como ven acá. Estos son congénitas, ¿ya? No son las falsas vías. Las falsas vías son parecidas a esto, ¿ya? Algo así, pero no es lo mismo. Estas son anomalías
de la uretra. Miren que puede salir hasta la piel, puede haber doble vía, doble vejiga, una vejiga y dos uretras, puede haber de todo. Así que cuando tienen anomalías es bajo visión con el urólogo. Tampoco coloquen así, ¿ya? Hay diferentes tipos de sondas que pueden poner. La más común es la Foley, es la única de látex y viene con su globito. Puede tener 1, 2, 3 vías, más no. Varios tamaños. La sonda Mercier, Cuvier, Dufour, Tiemann, de Robinson, con Elaton, son todas de PVC. La que más van a manejar, salvo que sean urólogos, son esta, la Nelaton, la del final y la Foley. Lo demás solo los urólogos saben. Bueno, en realidad no se maneja mucho, lo tienen ellos sí probablemente. Tienen puntitas dobladas, ¿no? Diferentes para procedimientos especiales, por ejemplo en estenosis de próstata, de uretra, para hacer lavados vesical, cositas así. Pero lo que usted más va a encontrar en su hospital, por ejemplo, yo nunca he visto estas del médico, siempre he visto Foley y Nelaton. Ya, entonces son esas. Las diferencias en la sonda Nelaton son por evacuaciones de orina momentáneas, porque no tiene globo, no tiene cómo quedarse dentro de su paciente más tiempo del que usted lo esté sosteniendo, salvo algunas pocas excepciones. Que sí, por ejemplo, en pacientes con mucha estenosis pasaban las sondas de alimentación, esas que usan con los bebitos, de 6 French, pasaba justo para evacuar la orina, ¿no? Como no pasaba la Foley porque es recontra gruesa, pasaban las sondas de alimentación y ya lográbamos evacuar la orina hasta que lo vea al día siguiente el urólogo, ¿no? Porque si no la vejiga se revienta por si acaso. ¿Cuánto es la capacidad de la orina? De la vejiga. ¿Cuántos litros, mililitros aguanta antes de que reviente? Todo órgano tiene capacidades máximas. ¿Alguien sabe? Busquen. Por si acaso las vejigas, ya, si no las evacúan más de un día, generalmente revientan esas vejigas. Se rompen, hace trauma vesical y hay que entrar a abrir el abdomen, la cavidad pélvica y reparar eso. Así que por algo es que se ponen sondas de emergencia, por si acaso. Ya, no es que lo dejo esperando. Ah, ya, señora, vuelve mañana hasta que venga el urólogo. No, tiene que poner su a veces tiene que sacar la orina como sea, si no quiere enfrentarse a eso. Listo, entonces hay sondas, como les decía, que vamos a colocar gracias al globito, se quedan en su sitio y las usamos mucho tiempo. Bueno, también tienen un límite. Y sondas que utilizamos una sola vez, por ejemplo, para el parto, generalmente usamos el Nelaton, evacuamos y ya. O a veces queremos sacar muestras, usamos el Nelaton también, sacamos la orina y ya. Orinas limpias, estériles, para cultivos, estudios, que sé. Y otras veces utilizamos sondas que tienen 3 lúmenes, ¿ya? Por ejemplo, esta. Las que tienen 3 lúmenes no las utilizamos para cualquier cosa, las utilizamos cuando hay necesidad de hacer lavado vesical. ¿Alguna vez han visto el lavado vesical de un paciente? De los prostatectomizados. También. Sangre. La clave es sangre. Sangre porque está sangrando solo, porque lo operé, está sangrando, eso, ¿ya? Entonces cuando hay coágulos, se obstruye la uretra y hacen también retención urinaria en su globo. Y lo mismo, se revienta la vejiga. Cuando no la atiendes, ¿no? Cuando hay coágulos también porque hemos operado, etcétera, o hay algún problema, no sé, trauma, qué sé yo, algo. Los coágulos van a impedir que también se van a taponar en la sonda. Entonces, la sonda simple, ¿no? La sonda de 2 lúmenes. Entonces, es necesario colocar sondas de triple lumen en los casos de hematuria, ya sea postquirúrgica o producida por la misma enfermedad del paciente. ¿Ya? Generalmente los pacientes con cáncer o con hipertrofia prostática, etcétera, trauma incluso también, que sangran y hagan hematuria macroscópica, coágulos, ya tienen que poner su sonda triple vía y hacer su lavado vesical. Existen 3 lúmenes. Uno es el del globo, ¿ya? El que tiene el colorcito, puede ser rojo, puede ser verde, azul, amarillo, hay varios colores que te lo voy a mostrar. Es para inflar el globo. ¿Y con qué inflan el globo? No es con aire, por si acaso es con solución fisiológica, ¿ya? Siempre. ¿Y cuánto lo inflan? También ya vamos a ver. Cada sondita acá, como pueden ver, hay unos numeritos, no se distingue bien, pero acá dice 18, por ejemplo, French, y dice al costado 5 mililitros. Entonces esta sonda la inflan con 5 mililitros. Y así sucesivamente. Hasta 40 he visto que inflan los urólogos que les han sacado la próstata para que no sangre. Porque lo acodan ahí el globo para que haga como un tapón de globo. ¿Ya?
Por el medio sale la orina, ese conectan usted a su bolsa colectora de orina, se conecta bien porque entonces se va a despegar. Y la última, la que no tiene nada, que está al otro lado, que no tiene colorcito, esa es para irrigar. Por ahí ingresa un equipo de venoclisis que está a gravedad arriba, pues está en la bolsa lo más arriba posible, e ingresa a altos flujos. Ya generalmente a veces los pacientes que sangran bastante ingresa todo un frasco en 1 hora, o menos, en media hora. Todo un frasco, a chorros. Entonces lo que hace es ingresar agua, diluir todos esos coágulos, sangre y sacarlo por la bolsa. Entonces su paciente, usted va a ver que ingresa agua y sale orina roja, luego rosada y luego ya clarita. Generalmente 2-3 días y ya está, manda a su paciente a su casa. Claro, la hematuria, lógicamente le ha puesto tranexámico, lo ha hidratado, maneja el dolor porque duele eso también, etc. Tumores de vejiga también sangran, ¿ya? Listo. Entonces esas son las irrigaciones por lavado vesical. ¿Qué más? Los que no tienen 3 vías tienen 2. Eso es lo que usted va a colocar para sacar orina. Acá está el globito cuando se infla, cuando está desinflado se ve sin nada, así como esta puntita de acá abajo. Y existen de varios tipos, también hay de látex y sondas Foley de silicona, como este, miren, es de color, es como plástico, ¿no? En realidad silicona, ¿ya? Está cubierto en silicona. Y la silicona tiene la capacidad de permanecer más tiempo en el cuerpo sin producir mucha molestia y sin tener mucho biofilm alrededor. Entonces, por eso puede permanecer más tiempo. ¿Ya? A diferencia, ellos pueden permanecer 7 días, las sondas de látex, ellos pueden permanecer 20 días, hasta 30 incluso. ¿Ya? Salvo que lógicamente antes se malfuncionen, se obstruya, se rompa, qué sé yo, ahí sí hay que sacarlo antes de cambiar, pero si no, si todo bien, el cambio es en ese tiempo. ¿Ya? Aquí están los French, ¿ya? Hay una escala francesa de Charrier, así se llama, en la que un French equivale a 0,33 milímetros, ¿ya? Entonces, 3 French equivalen a 1 milímetro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, así se acuerda. Por eso es que vienen nuestras sondas de estos tamaños, ¿ya? Este color es universal, hasta los chinos respetan esto. Por ejemplo, la sonda verde, que es la más común, es la de 14 French, es lo que utilizamos en los adultos. Para atrás, más chiquitos, los niñitos, 12 French, o mujeres ancianitas, varones ancianitos chiquitos, tallas bajas, utilizamos 12 French, blanco. Gris, 10 French, 8 French en negro, por ejemplo. Y hasta ahí que yo sepa, más chiquito Foley no hay. ¿Qué utilizan para los bebitos? O otras onditas. A partir de 14 para arriba, ahí entran todas las uretras grandes, los prostáticos, los que ya les han puesto cada vez sondas más y más grandes. Entonces, por eso siempre usted pregunte, si es un paciente que ya usaba sonda, pregunta, ¿qué sonda usabas? ¿Qué color? Ya era verde. Ya, entonces le pones una verde. Era roja. Ya sabes que no le puedes poner un verde porque va a salir la orina por el costado. O era morada. Ya sabes que le tienes que poner lo mismo porque si no va a salir bastante orina por el lado. Imagínense, pues una sonda más chiquita. Y esto se corresponde a 8 es chiquito, 22 es grueso. Que están viendo la equivalencia. Entonces, las sondas 16, 18, 20, 22 son bastante comunes en pacientes urológicos. ¿Ya? Ahí están. Los balones se inflan más o menos en esos tamaños. Cada sondita les va a dar su indicación de cuánto tienen que inflar. Hay un límite. Hasta ahí infle. Siempre asegúrese que la sonda esté completamente, toda la sonda adentro, no puede entrar más para inflar el globo, si no le va a reventar la uretra y le va a producir un trauma uretral. Siempre, hombres y mujeres. Y aquí tenemos algunas medidas para utilizar en las personas, ya en mujeres 14-16, siempre empiecen por lo más delgados, salvo que sea pues, usuario ya de sonda gruesa, su paciente les va a decir. En hombres 16, 18, 20, 22, dependiendo de lo que les diga. Pediátrico va de 5 a 12, los neonatos van de 3,5, 5 French, ya son otras sonditas especiales para ellos. Listo. Entonces, recordemos un poco la anatomía de la uretra. ¿Ya? ¿Cuántos, a ver, varones, cuántos pedazos tiene su uretra? ¿Cuáles son? Membranosa, prostática, esponjosa Acá está.
Tenemos la uretra posterior y la uretra anterior. ¿Ya? La uretra posterior, tenemos la uretra, bueno, la preprostática no se considera mucho. Prostática y membranosa. Listo, ya está. Y en la uretra anterior tenemos la uretra vulvar, perineana y ya. ¿Ya? Entonces, en los varones puede medir la uretra posterior entre 4 a 5 centímetros. Casi siempre ese segmento es estable, o sea, entre todas las personas muy similar. Respete esos tamaños. ¿Ya? Y la uretra anterior, eso sí va a depender de cada anatomía. ¿Ya? Pero sumando, digamos, los máximos valores, tenemos entre 17 a 18, 19 centímetros. Entonces, mínimamente usted tiene que ingresar todo eso y un poco más antes de inflar su globo, no se olvide. ¿Ya? Por eso, más seguro, meta hasta que ya no entre más la sonda. Todo hasta el fondo. Porque imagínense que ha llegado, se equivocó por medio centímetro y le revienta la uretra prostática. Entonces, tenga mucho cuidado. ¿Cómo se va a dar cuenta? El paciente le va a doler, porque tiene terminaciones nerviosas. Usted está inflando y ¡ay! Deténgase. Algo pasa, ingrese más. Ya, nunca infle con dolor, nunca. Todo procedimiento debe ser, sí, fastidioso, pero no doloroso. Ya, eso. Entonces, ay, yo tenía de mujeres también por acá. Cortados. Ya, bueno, en mujeres, ¿cuánto mide la uretra? Mujeres, ¿cuánto mide su uretra? Nuestra uretra. Ya, y nosotros como tenemos menos porciones, esa distancia también. Nosotros ingresa menos, pero igual ingresen mejor toda la sonda, inflen el globo y retraccionen. Nunca se arriesguen. Ya siempre hay anomalías, ya les he mostrado anomalías anatómicas y nunca se sabe con qué se están enfrentando. Listo. Entonces, como les decía hace un momento, los catéteres de PVC, en realidad, el recambio se hace cada 7 días, es lo ideal para evitar obstrucciones, infecciones, mal funcionamientos de las ondas. Pero puede permanecer hasta, como última opción, hasta 14 días, pero lo ideal es que sea el cambio cada 7 días. Usted va a indicar eso a su paciente. ¿Ya? Y los de larga estancia, como les decía, hay algunos catéteres que pueden durar hasta 12 semanas, pero no son los que han visto ahorita. ¿Ya? Los siliconados, por ejemplo, son 20 a 30 días máximo. ¿Ya? Hay otros tipos de catéteres especiales que, como les mostré hace un momento, que pueden durar ese tiempo. Y bueno, el mismo catéter tiene o sea, el mismo catéter lo indica. ¿Ya? Entonces, algún momento, si se van a otro país, no sé, España, otros Estados Unidos, tal vez van a encontrar otros tipos de catéteres que sí pueden llegar hasta ese tiempo. Pero lo ideal es eso. ¿Ya? Los catéteres de látex, 7 días. Los catéteres de silicona, 20 a 30 días. Materiales que van a utilizar: guantes, su sonda, lógicamente, su campo estéril, todo debe estar en campo estéril, por favor. Bueno, aquí tiene su desinfectante, su lubricante, sus jeringuitas, su gasita y su bolsita colectora. Todo listo para hacer su procedimiento. Acá está de mujeres. Mujeres tienen que, acá la dificultad es reconocer dónde está la uretra. A veces está bien escondida, bien adentro, sobre todo en mujeres que están con los labios muy edematizados o son muy gordas. Van a encontrar dificultad para encontrar la uretra, está al fondo. Ya, no se vayan a meter a vagina, puede pasar. Inflan su globo y se sale todo, lógico, se lo imagino. O no obtienen orina, lógico. O si está menstruando, obtienen sangre. ¿Ya? Entonces, siempre van a encontrar la uretra por encima de la vagina y por debajo del clítoris. A la mitad debe estar en alguna de esas zonas y al medio. A veces están a los costados. Sí, hay malformaciones también, hay de todo ya. Entonces, siempre con mucho cuidado. Obtuvo orina, estamos bien, pero meta toda la sonda hasta que, antes de inflar su globo, no se olviden. Entonces, acuérdense de la anatomía femenina. Entonces, en el caso de los varones, bueno, acá empezamos con mujeres, ya empecé el procedimiento. En el caso de las mujeres, la mano no dominante, o sea, los diestros, la izquierda, separa los labios y se queda con los labios separados, porque si no, no va a ver. ¿Ya? Un ayudante, su alumnito, el otro interno, qué sé yo, le alumbra, porque muchas veces es difícil encontrar, de verdad. Yo sufrí muchas veces para encontrar. Entonces, más. Entonces, con la mano dominante ya tiene su catéter permeabilizado, se ha verificado que su globo no esté roto, lo ha inflado y lo ha desinflado, ha permeabilizado su sondita con cloruro de sodio, solución fisiológica, no hay huecos, está funcionando bien, y le he lubricado la punta. ¿Cuánto? Los 5 centímetros de uretra femenina, lo lubrico. Y una vez que he ubicado la uretra, introduzco.
todo, hasta que ya no entre más la sonda, donde ya se divide en dos, pues, ¿no? Para inflar el globo. Una vez que está todo adentro, inflo mi globito, según lo que dice, tracciono hasta que ya no salga más, despacito, siempre con cariño, y recién debo obtener orina. Conecto a mi bolsa, fijo y ya está, fácil. Varones. Bueno, acá está lo que les decía la uretra. Con los varones, la dificultad, como les decía, nada más es cuando hay esas alteraciones, estenosis. A veces la estenosis está en el meato urinario al inicio. Bueno, elijan una sonda delgadita, no una sonda que sí pase. Ya. Entonces, en el hombre sí lo que tienen que hacer es traccionar el pene, ponerlo de forma erecta, 90 grados, con la superficie del cuerpo. Su paciente echadito, lógicamente, ¿no? Y una vez que ha traccionado el pene, recién puede colocar la sonda. De lo contrario, es muy, muy difícil. Muy difícil. La angulación de la uretra, como pueden ver en la imagen, hace casi imposible que usted lo ponga en posición flácida. Así que por eso es que tienen que ponerlo en esa posición para que ingrese. Y aún así, en esa posición, miren, observen de esta manera, la sonda va a tener que ser una pequeña curvatura, como en J, ¿no? Entonces, ahí es donde usted va a sentir que tiene que empujar la sondita un poquito con mayor fuerza. ¿Ya? Pero siempre con cuidado. Si hay dolor, detenga el procedimiento, hable con su paciente a ver qué ha pasado. A veces ahí recién se acuerdan, ahí recién confiesan que tienen estenosis, etc. Prueben una sonda más delgada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Siempre, lógicamente, antes de hacer el procedimiento, cualquier colocación en el caso de esto, siempre hacemos antisepsia. No se olviden. ¿Qué cosa limpiamos? Me está olvidando esto. En la mujer, usted va a limpiar, bueno, antes le va a pedir al personal técnico que haga aseo perineal, ¿no? Ellos van a lavar con agüita y jabón, toda esa zona, listo. Y usted va a hacer su aseo con un antiséptico. Puede ser yodo, povidona, solución, lógico, no espuma. Puede ser clorexidina. Nunca alcohol, por favor, duele. Utilicen una gasa y con su guante estéril realiza la limpieza en esta zona, ¿ya? Unos 2 centímetros alrededor de la uretra. Nada más, no necesita limpiar otra cosa usted. ¿Ya? Lo único que está haciendo es eso. Y luego coloque con técnicas sépticas, sin que se contamine la sonda, toque otras cosas, su ropa, la piel del paciente, la superficie de la camilla, no. Tiene que estar todo en su mano, colocarlo de forma séptica. En cambio, en la zona sobastria, por ejemplo, como entra una cavidad recontra sucia que acabó. Y se acabó, no hay problema, pues, ¿no? Solamente mis guantes, lavado de manos, no tienen que hacer antisepsia, ¿no? Pero acá sí. Igual en el varón, ¿ya? Usted hace la limpieza de esta zona, nada más. De igual manera, si ve que está muy sucio, le pide al personal técnico que haga el aseo perineal primero y luego usted hace la limpieza con el antiséptico. No hay personal técnico, usted hace todo. También pasa. ¿Ya? Entonces, la recomendación es esa: introduzcan toda la sonda, absolutamente todo, hasta que lleguen aquí. Acá ya no pueden introducir más, ¿cierto? Porque se divide en dos. Ahí recién inflan el globo. Guárdense así y no van a tener problemas de reventar uretras. Listo, ahí están los pasos detallados. Complicaciones siempre hay, ¿ya? Una de las más comunes es ITU, porque colocado sin hacer un aseo adecuado, contaminó la sonda cuando se distrajo, qué sé yo, no hizo su adecuado lavado de manos, no se puso guantes, su guante estaba hueco, qué sé yo. Entonces pueden proseguir. En pacientes que ya tienen ITU no está contraindicado poner la sonda, por si acaso, si es que tienen alguna indicación de lo que les mostré, retención urinaria, etc. Ya saben por qué tienen que colocar la sonda, porque tienen que evacuar la vejiga antes de que se haga un trauma vesical. Ya, pero en el paciente que no tiene esa emergencia, digamos, es un paciente para estudio, entonces espérese que déle tratamiento para su ITU y después recién sondee. Pero si es una emergencia, sondee. ¿Ya? Entonces el ITU, no se olviden, no es una contraindicación. Algunos libros o algunas personas le van a decir que sí, pero no. Bueno, en caso de emergencias. Entonces, complicaciones hay, la ITU. 2, estenosis por catéter. Los pacientes que utilizan mucha sonda o hacen falsas vías, o crece mucho la uretra, o al contrario, por la reacción inflamatoria, la uretra va inflamándose y va cerrándose y va haciendo estenosis en cualquiera de los puntos. Puede ser en el meato, al medio, al fondo, etc. Así que tengan mucho cuidado. Pacientes que usan mucho tiempo sondas, sospechen estenosis. En algún momento, si es que no pueden introducir la sonda, hay sangrado, hay mucho dolor, qué sé yo. Intenten con sondas cada vez más delgadas y nunca nada a la fuerza.
¿ya? También trauma uretral, como les decía, inflan el globo antes, le van a reventar la uretra y ahí sí se convierte en una emergencia su problema, doble emergencia si ya tenía eso. Sangrado sí puede haber cuando hay estenosis, cuando hay hiperplasia prostática. Mientras sea autolimitado y poco, no se asuste, trate el dolor, listo. Pero si es mucho, ya hospitaliza a su paciente, que se quede, llame al cirujano o al neurólogo si es que hay. Formación de falsas vías, lo que les mencionaba hace un momento, miren acá atrás, en esta radiografía que tiene flechas rojas, ahí están las falsas vías, se ve incompleto, ¿no? Uy, qué pena. A ver, vamos a ver si se puede ver. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Un poco? A ver, sí se ve. Ah, sí se ve. Ya, ahí ven varias falsas vías, por ejemplo, ¿no? A este paciente le han hecho una uretroscopía, una uretrografía. Ya, miren, ahí está, hasta acá vamos bien. Y luego la uretra forma falsas vías por acá, otra por acá, etc. Entonces, así no debe ser. ¿Lo ves? Es uretra. A ese paciente le han creado varias falsas vías. Y en la otra imagen pueden observar de pacientes con estenosis. Ya, ahí están, por ejemplo, varios niveles estenóticos a veces. Ya, en esos pacientes a veces insisten, empujan, estiran o perforan la uretra, se forma fibrosis alrededor de eso y crea una falsa vía. ¿No? Entonces es ahí, primero pasa esto y luego pasa eso. Entonces mucho cuidado. Siempre todo, nunca a la fuerza, todo suavecito. Y puede haber parafimosis. ¿Ya? ¿Qué cosa es la parafimosis? Cuando el glande lo han retraído ustedes para hacer la limpieza, lógicamente todo tienen que retraer, salvo que sea circuncidado su paciente. El glande van a tener que retraerlo, ¿no? Y hacer la limpieza, etcétera, y para la colocación de sonda. Y cuando terminan, nuevamente lo regresan a su sitio. Pero cuando ustedes se demoran mucho, es en niños, traumas, edema, quemados, trauma pélvico, muchas cosas, el glande como es tejido pues laxo, se dematiza y ya no regresa. Y se queda así. Ya, entonces, mucho cuidado tengan siempre que retraigan un glande, una vez, lógicamente, después de haberlo limpiado, devuélvanlo a su sitio, porque si no van a tener ese problema. Entonces, el paciente va a volver así, con muchos dolores muy dolorosos. Y entra generalmente hace su circuncisión de emergencia. Y también hay abscesos periuretrales, ¿ya? Cuando perforan uretra o o hay algunos problemas ya infecciosos previos, ¿no? Abscesos prostáticos, cosas así, pueden producir abscesos periuretrales. Listo. ¿Preguntas? Ya. Entonces, fin. La asistencia, por favor. Les dejo aquí en la lista de descargas. ¿Alguien va a descargar? Si no, para Doctora, disculpa. La colocación de catéter venoso central. Haremos la siguiente clase. Sí, la siguiente semana van a hacer sondajes. Y la siguiente que le sigue esa, procedimientos invasivos, taracocentesis, paracentesis y punción suprapúbica. ¿Ya? Y catéter venoso central, doctora. Ese van a llevar en abdomen. Ahí van a hacer la práctica. Se ha pasado.